bellas arden. 40.000 valientes, solo un cobarde, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas. Peleó doña Manuela, la tucumana, la tucumana. Este triunfo ganaron nuestras mujeres, nuestras mujeres. Las hembras han peleado como varones, como varones. Las ollas en sus manos fueron cañones, fueron cañones. Malaya los que vengan como enemigos, como enemigos. Habremos de correrlos como estos gringos, como estos gringos. Este triunfo ganaron nuestras mujeres, nuestras mujeres. Uniendo países, uniendo culturas en una sola frecuencia. Círculo Cultural Radio. A propósito de Uniendo Países, vuelvo a saludar a las personas que nos escuchan desde otro país que no sea los Estados Unidos. Y aquí acabo de ver a Gloria Sánchez, quien siempre nos escucha, gracias. Está por ahí. Y pues a la gente que nos escucha en Barcelona y en El Salvador. Tengo aquí saludos de Imelda Gómez desde El Salvador. También Alex Mireles nos comenta que está muy interesante de todo lo que estamos compartiendo hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y por su preferencia. Y pues sí, la verdad nos ha parecido muy, muy simpática la manera en que este libro se acerca a la historia y nos cuenta cosas que, aunque son históricas, no son muy cotidianas. Y estamos hablando precisamente de la ciudad de Nueva York y de cómo se fundó, porque ahora la vemos así toda importante con esos edificiotes y todo, y cómo a través de la historia nos damos cuenta de que tanto las personas como los países como los lugares pues conservan su esencia, y en realidad Nueva York sigue siendo el centro de negocios del mundo, y así empezó, ¿no? Y es muy curioso cómo nos podemos dar cuenta que algunas palabras como la de Wall Street tienen su origen en algunas actividades que se realizaban ahí, ¿no? Así como el mismo hecho de la fundación de la ciudad. Y la emancipación de Nueva York llegó cuando aquellos Estuardo, aunque católicos, dejaron de practicar en paz a sus colonias la religión reformada y gobernante bastante libremente. Cuando el protestante holandés Guillermo de Orange suba al trono de Inglaterra, la fusión llegará a ser más completa. Esa religión es hermana del comercio. Cuando se trate de hacer frente al rey de Francia, los hugonotes franceses de Nueva York no serán los últimos en pedir patentes de corso. Nueva York, que vive del mar, encuentra provecho en armarse contra los españoles y franceses católicos, en apoderarse de sus galeones y esclavos guineanos, emboscados en las Bermudas, en las Bahamas o detrás del Cabo Hatteras.
Sus fragatas se dejan deslizar como tiburones por las aguas cálidas de las Antillas. El tesoro del capitán Kidd, de célebre memoria, su oro en barriles traído del sur y escondido en Long Island, todavía se encuentra, expresa muy bien lo que era aquella ruda época. Nueva York se extiende. En el interior, más allá del muro de la tierra apisonada, salvo unas cuantas huertas, no hay más que unas selvas impenetrables que el hacha va echando abajo poco a poco y que seguirá echando abajo en tanto que de un árbol hasta las montañas rocosas. En el momento en que los señores franceses recortan sus arboledas centenialas para hacerlas trazar portretes al gusto de Versalles, los zafios americanos desmontan hachazos para sembrar trigo. Después de los tramperos, los labradores. Giran los molinos. Las armas actuales de Nueva York muestran unos toneles de harina sobre 4 aspas, en recuerdo de la ley inglesa que concedió a la ciudad el monopolio de la molienda, asegurando así su primera prosperidad. La ciudad, que contaba con 1.500 habitantes al final de la ocupación holandesa, llega a los 20.000 bajo la dominación inglesa. Una amplia avenida bordeada de árboles la divide desde aquel momento en 2. Es el antiguo Broadway holandés, del que los ingleses hacen Broadway. El fuerte en media luna, de 7 cañones, que protegía las primeras transacciones, se ha convertido en una sólida obra, con una batería de 50 unidades que defiende la entrada de los 2 ríos. Alrededor se agrupan unas encantadoras casas holandesas, de techumbre escalonada y tejas relucientes de escama de pescado, como podrán verse no solo en Ámsterdam, sino muy lejos de Holanda, desde Curacao a la orilla del Neva. El interior, tal como nos lo han conversado, tantos museos, tantos multimillonarios americanos, es asombroso. Una gran estancia común en el piso bajo, ahumada con claroscuros a lo Rembrandt, bancos, mesas macizas y un rato de sol sobre las cacerolas de cobre rosáceo. En el primero, cuando se abren las contraventanas, se ve un lujo oculto, importado de Europa, objetos de playa, vajillas de Delft, jacintos y tulipanes, soberbia y ropa blanca y sedas de China, lechos de pluma abiertos como hornacinas en los zócalos de madera de las alcobas. Es Holanda, sin vacas ni pólderes, Holanda con sus canales. Los sábados baldean los numbrales. Salvo un levantamiento de negros esclavos que formaban entonces cerca de la mitad de la población, aparte de las guerras contra los franceses y contra los indios, nada vino a perturbar en su desarrollo aquella Nueva York inglesa de la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, la vieja tradición europea de explotación de los colonistas en provecho único de la metrópoli prevalece todavía en Londres, igual que en Madrid. Esta circunstancia le costará una buena parte de América a la corte de St. James. En 1765, el Parlamento británico comete el error de votar la famosa ley de Stamp Act, o ley del timbre. Se celebra un congreso en Nueva York, donde ya se mueve a las 13 colonias y están representadas y envían a su majestad el rey Jorge III un mensaje de protesta. La sociedad secreta, Hijos de la Libertad, prepara la insurrección. Corre por primera vez la sangre en Nueva Inglaterra, en 1770, en la mismísima Nueva York. La libertad. El 8 de julio de 1776 se lee la Declaración de Independencia en el parque de la Casa Consistorial. Al día siguiente derriban la estatua ecuestre del rey de Inglaterra. Es la guerra, pero Nueva York es tan vulnerable como un gran galeón y sus mercaderes no son soldados. Los ingleses realizan un serio esfuerzo por conservar aquella base importante, cuya pérdida significaría el riesgo de ser arrojados al mar. Lord Howe y sus mercenarios alemanes ocupan Long Island. En general, Washington tiene que batirse en retirada y evacuar Nueva York el 4 de septiembre del mismo año. Su victoria en los altos de Harlem no impide a las fragatas inglesas remontar el Hudson. Después de haber forzado sus líneas de defensa y durante 7 años, mientras el resto de los Estados Unidos se liberta, los ingleses siguen manteniendo ahí su guarnición.
Nueva York espera. Un incendio la destruye casi por completo en 1776. Sobre aquellas ruinas, los oficiales del ejército inglés bailan, deseosos de mostrar a aquellos provincianos que uno puede batirse valientemente y seguir dando al mismo tiempo bailes y representando comedias. Desde lo alto del fuerte, las casacas rojas vigilan el Hudson. La ribera rocosa de New Jersey apunta las piezas de bronce hacia las casas y los vergeles de Manhattan. Hacia las afueras, sembradas de cabañas de madera, donde viven los mulatos y los negros, hacia las granjas del Chelsea y de Greenwich, llega el invierno. Entre sus dos ríos helados, Nueva York, toda calcinada, arrasada, destruida por los cañonazos, espera su liberación. Por fin, el 25 de noviembre de 1783, las tropas inglesas vuelven a reembarcarse. El general Washington hace su entrada en una ciudad medio muerta. Esta ciudad del comercio prefiere la paz a los combates. Es, en efecto, después de las guerras napoleónicas y después de las de 1812 contra Inglaterra, cuando Nueva York empieza a ser una metrópoli. Y es después de la Guerra de Secesión, cuando la ciudad media empieza a progresar. Después de la campaña de Cuba y de la victoria sobre España, cuando Nueva York llega hasta Central Park, y por último el desarrollo completo de la ciudad alta y la extraordinaria prosperidad del Bronx datan de 1918. A fines del siglo XVIII, Nueva York no es todavía más que una ciudad de importancia secundaria y juega un papel mediocre al lado de Boston y Filadelfia. La mayoría de los viajeros de aquella época no la mencionan. ¿A qué se debe entonces la categoría que tiene actualmente? A principios del siglo XIX, América entera se transformó hasta resultar desconocida. Cuando 30 años después de Atala, Chanterbrand reanuda el relato de su viaje con motivo de la publicación de sus memorias de ultratumba, y se ve obligado a describir un país completamente distinto del que ha conocido. Ahí, donde dejé selvas, campos cultivados, ahí donde había malezas, grandes carreteras, ahí donde estaba el Mississippi, es su soledad. Más de 200 barcos de vapor. Lo que es cierto refiriéndose a los Estados Unidos, lo es más aún tratándose de Nueva York. El gran motivo de su crecimiento fue la apertura por Bill Clinton en 1825 del canal de Erie, que al unir los grandes lagos interiores con el océano, puso a Nueva York a la cabeza de toda la red fluvial americana. Más tarde, al extenderse los ferrocarriles, Nueva York fue la primera ciudad que se benefició con la concentración y el reparto rápido de las mercancías. El puerto de Hudson respondió perfectamente al papel que se esperaba de él. El descubrimiento de la navegación a vapor trajo como consecuencia la extensión y la regularización del comercio transatlántico, que facilitó inmediatamente la inmigración europea. Nueva York fue entonces el gran mercado de la mano de obra, cuando ya lo eran las capitales y las mercancías. Bueno, sigue siendo, pero en realidad, si nos ponemos a ver, pues no es tan viejo, ¿eh? Las ciudades europeas tienen muchísimo más tiempo, y bueno, Nueva York puede llegar a dejar de ser lo que es algún día, quién sabe. Así es. Quiero invitarlos, antes de que sigamos adelante con el tema del programa, que ya casi estamos por terminar, a nuestro taller de teatro que inicia el día de hoy, miércoles, y será cada miércoles durante 6 meses. Y vamos a hacer un taller donde no importa qué tanta experiencia tengan, vamos a combinar gente que tiene experiencia con los que realmente empiezan a teatro por primera vez. Y bueno, pues será una experiencia muy rica para aquellos que quieren descubrir su propia personalidad, que quieren tener más confianza en sí mismos, etcétera, porque el teatro tiene muchísimos beneficios. Así es que si necesitan más informes, visiten nuestra página www.circulocultural.org. Búsquenos en Facebook como Círculo Cultural. Y también pues al número de teléfono, que por cierto tenemos un nuevo número de teléfono en Casa Círculo y se los doy ahora, es 650-362-3844, 650-362-3844. Y ahí nos pueden dejar un mensaje y con mucho gusto les comunicaremos de qué se trata todo esto. Y bueno, ya estamos
Son las 2:46 en este momento. No sé.